Te saludo, mi nombre es Eddie Almeida García y hoy les voy a hablar sobre la historia del ecógrafo. El ecógrafo es un equipo que trabaja por ultrasonido. El ultrasonido son ondas de alta frecuencia que superan los 20.000 hercios. Este sonido pues es superior al del oído humano. En 1700 el biólogo italiano Lazzaro Spassani descubre la existencia de esta onda observando cómo los murciélagos atrapan su comida. En 1881, Jacques y Pierre Curie publican los resultados obtenidos al experimentar con un campo eléctrico alternamente sobre cristales de cuarzo y turmalina, que produjeron ondas sonoras de alta frecuencia. En 1883 aparece el silbato Colton utilizado para los perros. En 1912, el ultrasonido se utilizó para la búsqueda del titanio. En 1917, pues, Paul London inventó el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido, cuyos cristales servían como receptores y generaban cambios eléctricos al recibir vibraciones mecánicas utilizado para estudiar el fondo marino. En 1950 se desarrolló el primer aparato de ultrasonido, pero hasta 1980 se obtuvieron imágenes en tiempo real. El ecógrafo pues está constituido por una unidad central, eh, los traductores, el monitor y la consola. En la unidad central se generan los impulsos eléctricos que llegan al traductor. El traductor transforma estos impulsos eléctricos en onda de ultrasonido que son transmitidas al paciente. Esta onda interacciona con los tejidos para después de esto, esta onda rebota al traductor, donde se transforma en un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico, este impulso eléctrico de vuelta lo analiza el ordenador, que sería aquí en esta parte de la unidad, y se transforma en una imagen que la vamos a poder visualizar en el monitor. Ya en la consola, pues el operador realiza las modificaciones para que esta imagen pues sea de una óptima calidad. Existen dos tipos de ondas mecánicas que son transversales y longitudinales. Los traductores y sus ondas. Bueno, una onda ultrasónica tiene los siguientes parámetros. Frecuencia es el número de oscilaciones que pasan por el observador estacionario en unidad de tiempo, que serían segundos. Se mide en hercios. Y esto quiere decir que un hercio es igual a un ciclo por segundo. Las ondas sonoras con frecuencias superiores a 20.000 hercios o 20.000 kilohercios se llaman ultrasonidos. El rango de frecuencia que se usa en ecografía es variable, entre 1 MHz y 20 MHz. Ya si hablamos en ecografía de médica, se utiliza entre 3 MHz y 13 MHz. Tenemos diferentes tipos de traductores. Por ejemplo, en este caso podemos ver traductores lineales, sectoriales, convexos o intracavitarios. Cuando hablamos de traductores lineales, decimos que estos son rectangulares de tamaño pequeño, que producen líneas paralelas de ultrasonido. Se transmiten de forma perpendicular a la superficie del traductor. Se usa para evaluar estructuras superficiales como son los músculos, la tiroides, el escroto, la mama. También es utilizado en la parte vascular porque este traductor nos sirve como guía al momento de que el médico quiera pasar un catéter. Trabaja con frecuencias altas, es decir, que trabaja de 7.5 a 13 MHz y los pueden haber hasta 20 MHz. Em, Tenemos los traductores sensoriales. Estos traductores proporcionan una imagen triangular y de abanico. Se considera un subtipo de los convexos, pero produce una imagen muy estrecha en superficie que se ensancha progresivamente en profundidad. Es utilizado en cardiología. Estos tienen una frecuencia de 3.5 a 5 megahercios. Los convexos.
Son superficies semicirculares, como lo podemos visualizar acá, son semicirculares, trabajan con frecuencias más bajas que los lineales. Se usan para ecografía abdominal, torácica, obstétrica. Estos permiten realizar exploraciones más profundas. Su frecuencia sería entre 3.5 a 5 megahercios. Y tenemos los traductores intracavitarios, que pueden ser lineales o convexos. Su exploración puede ser intravaginales o intrarrectales. Su frecuencia sería entre 5 y 7.5 megahercios. Algo que cabe resaltar es que entre mayor potencia de megahercios, mejor va a ser la resolución, pero menor la penetración, es decir, la profundidad es más difícil de explorar. El haz de ultrasonido. Aquí podemos observar el campo, que entre más cerca, pues vamos a tener una imagen más clara y entre más lejano el campo se va a expandir, pero la visualización no va a ser la misma. En 1983 se introdujo el primer equipo Doppler a color que permitió la visualización del flujo sanguíneo en tiempo real. Construcción de las imágenes. Las imágenes se construyen por medio de modo A, que con un solo cristal por medio de pulso se puede generar una imagen donde se mide la amplitud reflejada y se obtiene la imagen. Este mide la profundidad. El modo B o modo de brillo es el tamaño y luminosidad. Depende de la intensidad del eco que genera un punto y se obtiene una imagen 2D. Modo M se utiliza para estudiar movimientos de órganos y modo de tiempo real. Se trata de ordenar imagen en modo B a una tasa de 40 imágenes por segundo. La semiología de la imagen, es decir, los diferentes colores que nos da que podemos visualizar en estas imágenes. Los llamamos hiperecoico o hiperecogénica, que señala la mayor intensidad de sonido. En este nos va a dar un tono blanco. El otro tono sería hipecoico o también le podemos decir hipoecogénico. Señal de menor intensidad. Nos va a dar unos tonos grises, entre negro a grises. Y tenemos isoecoico o también isoecogénica. Señal de intensidad intermedia. La tonalidad va a ser un tono más bien gris, que este nos sirve para, por ejemplo, para los tendones. ¿En qué campos podemos utilizar el ecógrafo? Pues el ecógrafo lo podemos utilizar en campos de ginecología, obstetricia, neonatología, patologías abdominales, doble vascular, reconstrucciones en 3D, tejidos blandos. Y como mencionábamos anteriormente, pues también nos sirven de ayuda para la implantación de catéteres. Las ventajas del ecógrafo, pues las ventajas es de que es un equipo que es portátil, se realiza en tiempo real, no tiene radiación ionizante, su costo es más económico que el de los otros diagnósticos, ideal en embarazadas precisamente porque no tiene radiación. Se puede tomar repetidamente, que esto no le va a generar ninguna consecuencia al paciente. Es un estudio muy rápido y apta para cualquier edad. Las ventajas del ecógrafo es que la imagen es muy limitada, a veces por el mismo gas intestinal o la misma obesidad, y la señal se atenúa al aumentar la profundidad. Entonces, esta sería una de las desventajas que tiene el ecógrafo. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Hola, mi nombre es Resonancia Nuclear Magnética o Resonador. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi historia, pero comencemos por saber qué soy. ¿Qué es resonador o más conocido como resonancia magnética? Es un método de diagnóstico que usa un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para producir imágenes del organismo. Mi historia se remota en los primeros fenómenos magnéticos que fueron descubiertos por los antiguos griegos.
quienes se dieron cuenta que algunas piedras atraen el hierro al ser descubiertos en una ciudad llamada Magnesia en Asia. De allí le pusieron a este fenómeno magnetismo. En 1882, Nikola Tesla descubre un campo magnético rotatorio que es generado a partir de una corriente eléctrica alterna, uno de los descubrimientos más extraordinarios de la física. En 1937, Isidor Rabi y Félix Bloch estudiaban por separado el fenómeno de la resonancia magnética y a través de sus estudios pudieron demostrar que los núcleos magnéticamente podían absorber radiofrecuencias cuando eran colocados en un campo magnético y con esto podían identificar los componentes de una molécula. En 1970, Raymond Damian se encontraba estudiando bacterias a través de la resonancia magnética. Descubrió que este método podía valorar el tejido humano. Así también pudo descubrir la detección de enfermedades como tejidos cancerígenos, los cuales se podían detectar a través de escáneres que cubrían el cuerpo. En 1973, Paulo Lauterbur desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en 2 y 3 dimensiones utilizando gradiente y publicó la primera imagen real de resonancia magnética. Peter Mansfield extendió el uso de los gradientes mediante un modelo matemático que permitía acelerar el tiempo de captura de imágenes de horas a tan solo segundos y producirlas con mejor definición. Como resonador tengo partes buenas. Tengo cosas buenas, como por ejemplo, lo mejor que tengo es que no uso rayos X, las radiaciones o radiaciones ionizantes. Es un método multiplanar. Obtiene imágenes en los 3 planos sin cambiar de posición al paciente. También tengo un excelente constante en los tejidos blandos y facilito la visualización de partes activas del cerebro. Pero también tengo cosas malas. Lo malo de este método, de mi método como resonador magnético, es que soy un método económicamente costoso. Toma más tiempo que una tomografía, ya que en una región requiere al menos de 30 minutos. Durante la realización del examen se producen ruidos intensos y puede generar claustrofobia, ya que algunos de mis equipos son totalmente cerrados. Hola, cordial saludo, mi nombre es José Rodríguez, soy estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En esta ocasión les voy a hablar de un tema que me correspondió a mí, que es el tema de los rayos X, desde los inicios de los rayos X hasta la actualidad. Los rayos X se descubrieron en octubre de 1895 por William Conrad Roentgen. Él descubrió inadvertidamente la proyección de los huesos de la mano y pues al pasar corriente por un tubo de Crookes, y desde entonces él estudia las descargas eléctricas en los tubos de rayos catódicos. La utilidad en el campo de la medicina ha sido de manera universal, o sea, es decir, que en todo el mundo se ha utilizado los rayos X, pues gracias a la utilidad que se le da y la facilidad con la que podemos observar la parte ósea, ¿sí? Y no solo la parte ósea, sino también tejidos blandos, ¿sí? De nuestro cuerpo, del cuerpo humano, y pues también la de los animales en la actualidad también se utiliza para esto.
para dar un diagnóstico y también para tratar las diferentes enfermedades que pues existen, ¿no?, en la actualidad. Para eso también es utilizado lo que son pues, la radiación o los rayos X. Claro está que con el tiempo pues todo esto ha ido evolucionando y se ha ido perfeccionando, y en la actualidad pues ya existe lo que es la radiología digital, siendo esta pues mucho más específica y más segura, pues, ¿sí? Pues lo menos al momento de dar un diagnóstico o tratar una enfermedad. En 1896 el doctor Frederick Octo consiguió tomar la primera radiografía dental y por su parte pues también el doctor William el doctor William Colick realizó su aporte a la odontología creando el primer aparato en miniatura de rayos X, ¿sí? Al principio pues no se dieron cuenta de los efectos secundarios o efectos adversos que conlleva el estar expuesto a la radiación, a los rayos X. Pero después de un tiempo se vieron efectos nocivos en los sitios expuestos, ¿sí? Y pues por esa razón en 1899 se plantearon normativas estrictas, ¿sí?, para proteger tanto a los pacientes como al personal que operan pues, los diferentes equipos de rayos X. Todos estos sucesos fueron tan importantes para el avance, ¿sí?, de la medicina y la comunidad científica, que permitieron la observación del interior sólido del cuerpo humano como nunca antes se había podido hacer, ¿sí? Todo esto pues le permitió el premio Nobel de física a Willem Conrad Roentgen en 1901. Es hasta ahora uno de los hallazgos que ha ofrecido mayor aporte a la tecnología médica en el diagnóstico por imágenes, ¿sí?, revolucionando el desarrollo tecnológico en el área de su descubrimiento. Todo esto ha sido de vital importancia, puesto que los rayos X son como ese primer pilar para poder dar un diagnóstico seguro y por ende pues dar un tratamiento adecuado, ¿sí? En la actualidad existen muchísimos equipos, también existen técnicas que sirven para que se pueda observar de mejor manera lo que son los tejidos óseos y por supuesto también los tejidos blandos, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema de lo que es radiología convencional, también tenemos diferentes tipos de revelado que se ha ido actualizando con el pasar de los tiempos. Antiguamente se utilizaba un tipo de revelado que era, se tomaba la placa en un chasis y se revelaba en un cuarto oscuro. Luego esto ya vino lo que es tomar la placa en el chasis y esto por ayuda de un digitalizador se tomaba las imágenes y se las pasaba al computador. Y actualmente lo último o lo que en la actualidad se está trabajando es que se toma la placa así en el buque y directamente se pasa la imagen al computador, ya sin necesidad de un chasis. Buenas noches, mi nombre es Edgar Humberto Rojas Delgado, estudiante de la tecnología en radiología, imágenes diagnósticas, y en este video les voy a hablar sobre la tomografía, ¿sí?, desde sus inicios hasta la actualidad, teniendo en cuenta que es una técnica empleada en el área de radiología para adquirir imágenes radiológicas. Bueno, esta técnica es creada en el año de 1972 por el señor Gottfried Hounsfield, quien ideó la posibilidad de pronto estudiar o reconstruir un corte transversal, ¿sí?, del cuerpo humano. Este corte transversal
se obtiene a partir de varias proyecciones radiográficas adquiridas desde diferentes ángulos en el equipo, ¿sí? Bueno, eso es lo que es de pronto la técnica desde en el momento en que nace la idea de crear esta técnica. Acerca del tomógrafo, bueno, me crean en el año de 1973, me lanzan como el primer equipo al mercado, sí, el primer equipo en el cual se utilizó un haz de radiación, ¿sí? O un tubo de rayos X, ¿sí? Un tubo de rayos X en forma de círculo, el cual está cubierto por una carcasa, ¿sí? Donde tiene una forma de dona, ¿sí? En cada rotación que hace este tubo de rayos X, obtiene varias imágenes, obtiene imágenes durante la exploración radiológica. En el primer equipo de pronto era muy demorado, ¿sí? Lo cual pues tomaba cierto tiempo para obtener una sola imagen. Esto quiere decir que una sola imagen obtenida por ese equipo demoraba alrededor de 4 minutos y medio, ¿sí? Y solo se podía usar con estudios radiológicos para partes del cuerpo con poco o nulo movimiento, es decir, como el cráneo, huesos que de pronto o partes del cuerpo que no tenían movimiento. Bueno, desde allí, desde el año 1973, evidenciaron que pues era muy demorado el equipo, ¿sí? Desde allí pues han venido realizando mejoras y técnicas en cuanto a equipos, mejorando pues la calidad de imagen. Adicional a esto pues configurando los equipos de manera de que en la actualidad vienen equipos o hay equipos muy completos, ¿sí? Donde todo se maneja prácticamente automático o de manera electrónica. Es decir, cada equipo cuenta con una mesa exploratoria, el tubo de rayos X, que es el que pues nos genera la radiación para obtener las diferentes imágenes. Adicional a esto cuenta con un panel de control donde tiene todos los comandos necesarios para realizar cada uno de los estudios. Estos comandos nos sirven también para ubicar y posicionar la mesa exploratoria, ¿sí? Y pues debido a esto dar mayor comodidad al paciente sin necesidad de tanto movimiento. Anteriormente los equipos venían con receptores de imagen en mínimas cantidades. Inicialmente fue con un solo receptor de imagen, luego vinieron con 4 receptores de imagen, ¿sí? Luego con el paso de los años fueron creando mejoras técnicas en los equipos, como lo comentaba anteriormente, donde ya venían o salían equipos al mercado con 64 y hasta 256 receptores de imagen, ¿sí? Esto quiere decir que en cada rotación un equipo puede obtener cierta cantidad de imágenes, ¿sí? O cierta cantidad de cortes en los cuales se pueden reconstruir y ver más detalladamente cada una de las partes del cuerpo y así poder explorar con mayor facilidad cada una de ellas. En cuanto a los beneficios, tenemos inicialmente la tomografía computarizada pues brinda beneficios para los pacientes, ¿sí? Adicional a esto, reduce de pronto la necesidad, ¿sí? De llevar a cabo una cirugía exploratoria, es decir,
un paciente politraumatizado se le realiza una tomografía de cuerpo completo y pues allí vamos a encontrar qué partes tiene afectadas y dónde es necesario intervenir de manera urgente. Tenemos otro beneficio, lo que es la tomografía computarizada. En cuanto a los pacientes con un diagnóstico clínico, diagnóstico médico de cáncer, ¿sí? Tenemos en cuenta que hoy en día una tomografía de tórax anteriormente pues duraba alrededor de 4 minutos, 5 minutos. Hoy en día dura alrededor de 1 minuto, ¿sí? Entonces la exposición a la radiación es mínima, es en menor cantidad y en menor tiempo. Eso quiere decir que las células que tenemos en el cuerpo no van a ser afectadas con estos estudios. Adicional a esto, para los pacientes pediátricos, hoy en día los equipos tienen protocolos, o se les puede crear protocolos en los que se puede trabajar para paciente pediátrico, teniendo en cuenta la talla, el peso, la edad, y pues así disminuir la cantidad, la dosis de radiación y también el tiempo de exposición a esta. Otro beneficio que tenemos es la diferencia que tiene a comparación con rayos X convencional, ¿sí? Un estudio de rayos X convencional nos muestra en parte lo que es tejido blando, no muy específico, y en sí lo que es la estructura ósea del cuerpo humano. La tomografía nos da la opción, o nos brinda la facilidad de estudiar estructura ósea, tejido blando. En cuanto al área de tórax, podemos explorar muy fácilmente lo que son los pulmones, también lo que es el sistema circulatorio, en el cual pues usando un medio de contraste muy fácilmente podemos observar lo que es el sistema circulatorio, la parte arterial y venosa. Bueno, en cuanto a los riesgos, a ciencia cierta pues no hay una evidencia concreta de que, digamos, las dosis de radiación obtenidas a través de un tomógrafo o de un estudio de tomografía pueda generar daños en cuanto a las células, ¿sí? Lo que es el cáncer, pues a diferencia de lo que es la radioterapia y otros estudios que pueden de pronto tardar más el estudio en lo que comprende generar más tiempo de radiación y tiempo de exposición del paciente. Y ya para finalizar, tenemos las limitaciones de un tomógrafo o de esta técnica de lo que es la tomografía. En cuanto a tejido blando, las exploraciones son de mejor calidad y tienen mejor valoración, o de pronto son mejor vistas en la técnica de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Por lo tanto, algunos estudios radiológicos de ciertas partes del cuerpo, como es la vesícula biliar, órganos pélvicos internos, de pronto articulaciones como los de las rodillas, de los hombros, suelen realizarse con la técnica de resonancia magnética, ya que nos da protocolos y de pronto técnicas más específicas llevarlas a cabo con la técnica de resonancia. Bueno, ya para finalizar, en la actualidad existen equipos en los que permite visualizar estructuras de hasta 0.30 milímetros, ¿sí? Con una óptima nitidez de imagen. Adicional a esto, tiene una velocidad de rotación de 0.28 segundos en una rotación de 360 grados, ¿sí? También tiene una resolución temporal de
42 milisegundos, siendo capaz de reconstruir hasta 384 cortes en cada rotación que realiza el equipo. Entonces, esto último que comenté es como el último tomógrafo o lo que es la tomografía en la actualidad. Muchas gracias.